Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Robotics and Design, tu canal de robótica. En este capítulo daremos el último paso para comenzar a programar con Arduino. Primero, conoceremos el lenguaje de programación, bloques y cuerpo del sketch o del código de programación, posteriormente los tipos de variables existentes y sus diferencias. Después, se dejará en claro la diferencia entre electrónica analógica y digital. Y, por último, veremos qué es un algoritmo. Antes de comenzar, si aún no revisó el temario y plan de trabajo de los cursos, te invito a revisarlo aquí abajo en la descripción del video, al igual que encontrarás la lista de materiales que necesitarás en el curso. El lenguaje que utilizaremos para programar nuestra placa de Arduino será C++, el cual es bastante sencillo de utilizar y de comprender por sus sentencias bastante literarias. Bueno, comenzaremos por la estructura del código, pero antes de comenzar, les recomiendo abrir su Arduino IDE o su bloc de notas para que escriban la siguiente estructura y la tengan a la mano por si llegan a olvidarla. El código está principalmente conformado por el void setup y el void loop, que al crear un nuevo código Sketch, en las versiones más recientes de Arduino IDE te los dará por defecto. Pero bueno, ¿qué significa cada una de estas o para qué sirve cada una? Como le mencioné, el lenguaje C++ es muy literario. En BiSetup se colocarán todas las configuraciones que son necesarias en el código. Por ejemplo, las entradas, salidas e incluso puede ser una secuencia de inicio. Esta parte del código solamente se ejecutará una vez, que es como la configuración. Posteriormente en el void loop escribiremos toda nuestra secuencia de código y aquí podremos utilizar los comandos de las librerías y puertos configurados anteriormente en ese void setup. Esta sección de código se repetirá pero en un bucle infinito, es decir, desde la primera sentencia, digamos, aquí tenemos varias sentencias, será desde la primera sentencia hasta la última y después se reiniciará a la primera y así hasta que nosotros paremos el código. Y bueno, además de estas dos, en la parte superior se colocan las librerías, es decir, aquí arriba el void setup, también las variables globales, es decir, que se pueden utilizar en cualquier parte del código, y algunas definiciones de las mismas librerías, que vienen siendo como las variables, pero de la librería. Y bueno, debajo de void loop se puede colocar más funciones, como por ejemplo esta que está aquí es una función. Es una función que solamente se va a ejecutar una vez, que es para configurar nuestro programa. Y esta es una función que se va a ejecutar infinitas veces en un bucle. Aquí podemos agregar más funciones de la misma forma que están esas, poniéndoles cualquier otro nombre. Por ejemplo, podría ser encender LED y sus llaves. Y así podrías agregar otras librerías acá, que estas tú tendrías que llamarlas desde tu código. Puedes llamarlas desde aquí o puedes llamarlas en tu void loop. Siempre es importante poner el punto y coma, si no, no va a funcionar. Y hacia el momento de que entre esta parte del código, va a llamar a esta función y va a ejecutar todo el código que se encuentra aquí dentro. E igualmente en el void loop, cada vez que llegue a este renglón de instrucciones, va a ejecutar este código que se encuentra aquí. Eso solamente es un ejemplo. Librerías, pues existen bastantes. Estas se agregan aquí en programa y incluir librería. Aquí pongamos una muy común, Liquid Crystal. Así se verán las librerías. Y bueno, algo también importante es que se pueden agregar comentarios en su código. Hay dos tipos de comentarios, los cuales son de solamente un renglón y los que son de varios renglones. Para comentar un solo renglón, podemos hacer de esta forma, con doble slash. Y después del doble slash, nosotros ponemos que queremos comentar. Y bueno, como los comentarios más que nada son para tú guiarte como programador, organizar tu código y posteriormente poder comprender más fácilmente, aquí en esta parte pondremos algo sencillo. Pondremos que va a ser la primera parte que les dije. Antes del void setup van todo lo que serían las librerías, ¿no? Entonces pondremos librerías. Como pueden ver se pone otro color que es un poco más grisáceo. No se pone negro como ese, sino que es un poco más gris. Eso es en la primera parte. En la segunda parte que les mencioné, ¿qué iba? Les mencioné que iban las variables globales. Posteriormente va el by setup, que sería la configuración del código. ¿Ok? Y posteriormente va el void loop, que hasta que es el ciclo repetitivo o bucle infinito. Y después de esto, ¿qué va? Van funciones de código. Y bueno, eso sería solamente para comentar un renglón. Pero ¿qué pasa si queremos comentar varios renglones? En caso de que queramos poner, digamos, una descripción del código, lo podemos hacer de esta forma. Podríamos poner, ese es mi código, chalala, chalala, aquí falta una A, bla, bla, bla. Pero no sería tan conveniente ni práctico hacerlo de esta forma. Pero además de este tipo de comentarios que les dije de un solo renglón, existe unos que son de párrafos o de varios renglones. Y bueno, ¿cómo es esto?
es muy similar, es slash asterisco, y como pueden ver todo cambió a color gris. Eso quiere decir que está comentado todo lo que está después de esto. Y bueno, tu Arduino IDE, ¿cómo sabe dónde termina el comentario? Muy sencillo. Ahora ponemos asterisco slash, y como pueden ver ya te descomentó todo lo demás. Aquí puedes escribir todo lo que quieras, incluso le puedes poner asteriscos, asterisco, asterisco. Aquí puedes poner de qué trata tu código, datos generales, el nombre del autor y un resumen de este mismo si gustas. Esa estructura se las dejaré para que la descarguen en los comentarios, así que no se preocupen. Si no la apuntaron, se las dejo aquí abajo en los comentarios para que la descarguen, para que no se les olvide cómo estructurar el código. Y bueno, aquí lo salvamos, vamos a poner y continuamos. Existen diferentes sentencias condicionales. Las principales son if, que es una condicional del tipo sí, que esta la veremos más adelante cómo utilizarla. También tenemos la while, que es una condicional mientras se tenga cierta condición, se ejecuta a otra acción, una secuencia o un ciclo for, que es para. Esa normalmente se utiliza para secuencias o ciclos, y entre otras que veremos más adelante. Y bueno, ya mencionamos cómo se hacen los comentarios. Comentarios simples son con doble slash. Comentarios de varios renglones es slash asterisco y se cierra con asterisco slash. Continuando con variables tenemos diferentes tipos, como son los siguientes. De entero flotante, esos son más que nada numéricos, carácter string, que un carácter es solamente una letra, un string es una cadena de caracteres, es decir, un enunciado o una palabra de tipo lógico, que son los tipos booleano, solamente se puede adquirir dos valores, ya sea un verdadero o falso, y además puede haber de tipo long y short. Y bueno, hay más tipos de variables, pero esas son las principales. El booleano, como les mencioné, es verdadero o falso. Este solamente su tamaño es de un bit. Un carácter pues solamente es para escribir una letra, su tamaño es 16 bits. Este es otro tipo de dato, que es bit, un byte, que igual puede tomar un rango de valores entre menos 128 a 127. Short es un número entero, pero este número entero, en comparación del byte, es de 16 bits. El entero es de 32 bits. El long es, digamos, un número entero igual, pero mucho más grande. Estos igualmente pueden variar según el lenguaje de programación o el entorno. En algunos puede variar el entero, puede ser de 16 bits, y el short puede ser de 8 bits, pero les digo, esto tiende a variar un poco. Pero bueno, esta es una definición de estas variables que les acabo de mencionar. El float sirve para poner valores con punto decimal. El double es igual que el float, pero mucho más grande. Como pueden ver, es el doble que el float. Tiene más bits. Bueno, ya les dije de qué tamaño es cada variable, pero ustedes estarán preguntando, ¿pero a qué se refiere con bits? ¿Qué es un bit? Un bit es un número que puede tomar solamente dos valores, un 0 o un 1. Entonces, al momento de tener un bit, solamente podemos tener esos dos números. Al momento de tener dos bits, ahora, en vez de tener solamente una posibilidad de dos números, ahora tenemos la posibilidad de cuatro números. Es decir, como el sistema es binario, se va a elevar el 2 al exponente número de bits, y ese será el tamaño máximo de valores que puede obtener. Como por ejemplo, aquí te da el rango, que como pueden ver es de 1.79 por 10 a la 308, negativo a ese mismo número, pero positivo. Y como pueden ver, aquí dice cuál es su rango de cada una de sus variables. Entonces, es muy importante tener en cuenta esto al momento de hacer su código, porque vamos a utilizar diferentes valores ahí mismo. Ustedes dirán, pero pues bueno, utilizamos el más grande, ¿no? El long, en este caso para enteros, pero déjenme decirles que no, no es tan sencillo. Como aquí mismo tiene también un tamaño, al momento de programarlo, al escribir esta sentencia en el código, ¿qué está haciendo esto? Está asignando una memoria de 64 bits que se use para solamente un número. Por ejemplo, aquí tenemos el A. La letra A va a ocupar un espacio de 64 bits. Entonces, si nos vamos siempre al tamaño mayor, estaremos ocupando espacio innecesariamente, el cual podría aprovecharse para otra cosa. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta cuál va a ser el rango de nuestra variable que vamos a utilizar, para así seleccionar el tipo de variable a utilizar y no desperdiciar memoria. Bueno, estas referencias las podrán encontrar en la página web de Arduino, en la oficial, que es www.arduino.cc /n/reference/homepage. Igual se las dejo aquí abajo si quieren en la descripción del video, para que ustedes puedan ir directamente y puedan ver las referencias que tiene a su disposición Arduino. Y bueno, continuando con la diferencia de electrónica analógica y digital,
Tenemos que la electrónica analógica opera con múltiples niveles de voltaje y por eso mismo para esos circuitos se utilizan filtros, amplificadores y circuitos de acople para que puedan funcionar y comunicarse bien entre ellos. En cambio, en la electrónica digital es más sencillo. Solamente manejamos dos niveles, que es el bajo y el alto, en comparación con la analógica, que son múltiples niveles. Este trabaja con sistema binario, por tanto el bajo se representa con número 0 y el alto representa el número 1. Sus circuitos son mucho más simples, como no tienen diferentes niveles de voltaje, entonces es más fácil de comunicar esto, solamente se mandan ceros y unos entre ellos mismos y mediante bits estos se comunican. Cabe aclarar que nuestra placa de Arduino, el nivel bajo, que es los que vemos como low, como les dije, el lenguaje C++ es muy literal, eso representa un nivel bajo y a nivel voltaje nos representará 0 volts. Y el nivel alto será un high en la programación y nos representará en nivel de voltaje 5 volts, que es lo que normalmente se utiliza. Hay otros sistemas que utilizan 3.3 para el 1 o 12 volts, pero el de los más comunes es el de 5 volts. Por eso es muy importante ver tu hoja de especificaciones antes de utilizar algún componente electrónico o en este caso una placa de desarrollo como es Arduino. Esta trabaja con niveles de 5 volts como nivel alto o máximo, pero hay otras placas las cuales ya por definición y como máximo tienen 3.3 volts. Y bueno, continuamos. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo, si lo definimos, es un grupo de órdenes consecutivas que presentan una solución a un problema o una tarea. Y en la informática sigue el mismo principio. Un algoritmo informático es una secuencia de instrucciones finitas que llevan a cabo una serie de procesos para dar respuesta a determinados problemas. Y bueno, simplificando esto, tenemos un algoritmo es una serie de pasos que se siguen para resolver un problema. Este consta de tres partes: entradas, procesos y salidas. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que queremos hacer el proceso de una suma. Entonces, ¿qué necesitará la entrada? En la entrada necesitaremos las variables a sumar, ¿no? Entonces, aquí nosotros definimos la primera variable como A, le damos un valor de 1000, la B, le damos un valor de 9000 y definimos una tercera variable, que esta va a ser para que se guarde nuestro resultado y nos lo pueda mostrar. No solamente es importante meter las variables de entrada, sino también tenemos que poner las variables de salida. Bueno, entonces en las entradas serían estos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O cuál sería el proceso para resolver esta suma? Pues ejecutar la suma, ¿no? Entonces, se ejecutaría la suma de A más B y le daremos que se guarde en resultado. Y como salida, ¿qué tendríamos? En salida tendríamos lo que sería el resultado solamente, sin ver lo que pasó en el proceso. Y bueno, ese es un ejemplo muy simple de qué es un algoritmo y cómo funciona, pero pues ya esto podría ser mucho más complejo. Normalmente las entradas son sensores, en el proceso son condicionales, que dependiendo de los valores que le dan los sensores de entrada, este va a generar cierta acción y te va a generar un resultado, como por ejemplo un sistema de riego automático. Un sistema de riego automático, tú lo que le metes aquí son sensores de humedad de la tierra. Y bueno, en el proceso, ¿qué hace? Es medir, obtener los valores de la humedad de la tierra, compararlos con tus referencias y una vez que se encuentren en ciertos niveles que sean bajos, pues sería regar tu planta. O en el caso de que se encuentre muy húmeda tu planta, sería pues no hacer nada, mantener cerrada la válvula. ¿Sí? Ese era otro ejemplo y así se puede aplicar a muchos más ejemplos. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy y espero que hayan aprendido mucho y recuerda que nunca pare el aprendizaje. Si te gustó el video, te invito a dejar tu like y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Déjame tus dudas en los comentarios y lo más pronto posible las responderé. Nos estamos viendo. Chao.